vamos a hablar sobre los derechos humanos, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Vamos a reforzar, ¿ya? Lo que era la clase anterior y ahora vamos a llevar lo que son los derechos humanos. ¿Alguna vez han escuchado sobre los derechos humanos? Sí. ¿Ya? Todos los humanos estamos protegidos mediante leyes, ¿ya? ¿No? ¿Dónde están esas leyes? ¿Alguien sabe? Cuidadas por mm, Nuestro cuerpo. En nuestro cuerpo. cuidadas por la ¿Ya? Mente. Ya, ahora vamos a ver, a ver, para entender. Vamos a empezar y nos dice, los seres humanos poseemos dignidad humana. ¿Todos tenemos dignidad? Bueno, todos, todos, ¿cierto? ¿Ya? Sí. ¿Qué es la capacidad de pensar, sentir, elegir y actuar? ¿Ya? Entonces, ¿todos tenemos eso? Sí. Estas capacidades son inherentes a nuestro ser. ¿Ya? Se encuentran protegidos por un conjunto de normas que se llaman derechos humanos. ¿Ya? Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna, sea de nacionalidad, sea del lugar de residencia o el lugar donde viven, sea por sexo, origen nacional o étnico, ¿ya? Color, acá ahí le ponen una comita, ya acá falta una comita, religión, lengua o cualquier otra condición. ¿Qué quiere decir? Que todos los humanos, sea de donde sea, a nivel mundial, tenemos, ¿ya? De todos sitios, tenemos. Y nos dice, todos tenemos los mismos derechos humanos sin discriminación alguna, ¿ya? Desde que nacemos hasta el momento de morir, todos tenemos los mismos derechos. Los derechos humanos están contemplados en la ley, ya garantizados por los derechos humanos, ya que cumplen una función muy importante como las mencionamos a continuación. Nos dice, una de las leyes es, ya, protegen la autonomía de las personas, contribuyen al desarrollo integral de las personas, ponen límites a la acción del Estado ante las diversas situaciones de injusticia que puedan surgir. También nos dice, permite la participación de todos los ciudadanos en los diferentes asuntos públicos, ¿ya? Asimismo, los derechos humanos tienen las siguientes características. Y tenemos un mapita que nos explica las características. Nos dice, son continuos porque son para toda la vida, ¿ya? Quiere decir que siempre va a haber los derechos humanos. Luego nos dice, son naturales porque su origen está en la naturaleza de la persona. Son obligatorios porque todos deben respetar. De ahí nos dice, son universales porque todos tenemos los mismos derechos. Son invisibles porque no se puede suprimir ningún derecho. Son Son inalienables. porque nadie puede renunciar a tener. ¿Qué quiere decir? Que todas las características de los derechos humanos se deben respetar tal como es, ¿ya? Porque todos, por empezar, somos iguales. Todos debemos tener los mismos derechos, ¿ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No. ¿Ninguna pregunta? ¿No hay ninguna pregunta? ¿No? Muy bien. Entonces, vamos a ver ahora lo que es. Vamos a ver. Déjenme un momento. Sí, video. Sí, un video. Ah. Pero no se mueve. Peleó. Se bloqueó. No, Sí. no sale nada. Ahorita la vemos.
No, se mueve, no se mueve. Sí. Ahora sí ven, ¿no? Sí. ¿Alguna vez han reflexionado acerca de los derechos que cada uno de ustedes tiene por el simple hecho de existir? Lista de derechos que Timmy tiene solo por ser Timmy. Todos los seres humanos tenemos derechos solo por ser humanos. A eso llamamos derechos humanos. La idea detrás del concepto de derechos humanos es que cada uno de nosotros, sin importar quiénes somos ni dónde nacimos, gozamos de los mismos derechos y libertades. Los derechos humanos no son privilegios y no pueden concederse o quitarse. Son inalienables y universales. Puede que esto parezca simple, pero resulta muy complicado de llevar a la práctica. Pero, ¿qué son exactamente los derechos humanos? ¿Quién los compila y quién los hace cumplir? A lo largo de los siglos, los humanos, a través de las sociedades, religiones y culturas, hemos debatido conceptos tales como legitimidad, justicia y derechos. Sin embargo, no todos los derechos humanos surgieron al mismo tiempo. Diversas condiciones históricas crearon diversos movimientos sociales que exigieron primero unos derechos y después otros. La primera generación fue por los derechos civiles y políticos y para salvaguardar la libertad de pensamiento y opinión, para elegir gobernantes. Esta etapa inicia con la Revolución Francesa, la independencia de las 13 colonias respecto a la corona inglesa y la independencia de las colonias americanas respecto a la corona española. Pero nosotros fuimos los primeros, luego los demás nos copiaron. ¡O los enfants de la patria! La segunda generación trajo consigo derechos sociales, económicos y culturales, seguridad social, trabajo, salud, alimentación, vivienda, educación y cultura. Esto fue al término de la Revolución Mexicana. Así es, ¿a qué esa no se la esperaban? Carranza protege los derechos humanos. La tercera generación contempló los derechos de los pueblos a la solidaridad. Esto consistía en la paz y la cooperación internacional y regional, el patrimonio de la humanidad, el medio ambiente, la autodeterminación y la independencia económica y nacional. Esto sucedió al término de la Segunda Guerra Mundial, con la creación de la ONU y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, escrito por un comité mundial presidido por Eleanor Roosevelt. ¡Eleanor Roosevelt! ¡Primera dama y diplomática super cool! Dicho documento establece la base de las normas mundiales modernas sobre los derechos humanos. La declaración se basa en el principio de que todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. Dentro de la declaración se reconocen, entre otras cosas, el principio de no discriminación, así como el derecho a la vida y a la libertad. También se habla de las libertades negativas, como ser libre de la tortura o la esclavitud, así como también de libertades positivas, como la libertad de movimiento y residencia. Abarca los derechos básicos, como la libertad de expresión, de religión o de reunión pacífica, así como los derechos sociales, económicos y culturales, como el derecho a la educación y el derecho a la libre elección de empleo, y a recibir un salario justo. ¡Eso es Declaración Universal de los Derechos Humanos! ¡Enséñales cómo se hace! Pero a pesar de que es ampliamente reconocida y respetada, la declaración no es una ley, así que cuando algún país viola sus principios, las consecuencias suelen ser mínimas. ¡Ay! Por ejemplo, los principales órganos de la ONU se encargan de proteger los derechos humanos y controlan e investigan violaciones a ellos, pero no pueden obligar a los estados a cambiar sus políticas o recompensar a las víctimas. Pues sí, pueden sancionarme y mirarme feo todo lo que quieran, pero seguiré siendo un dictador despiadado y cruel. ¿Podría tratar de no hacerlo? Ya sabe, por la declaración. No, Timmy, me gusta ser un tirano déspota y malvado. Ande, por la declaración. Y por Timmy. Está bien. Por la declaración. Y por Timmy. ¿Por la garrita? Está bien. Por la garrita. La legislación de la Declaración de los Derechos Humanos está en constante evolución, pues son definiciones y visiones de lo que deberían ser los derechos básicos. Por ejemplo, cuán elemental o importante es el derecho a la democracia o al desarrollo social. Y conforme nuestras vidas son cada vez más digitales, ¿debería existir el derecho al internet o el derecho a la privacidad digital? La búsqueda del reconocimiento de los derechos humanos ha sido producto de luchas constantes a favor de la igualdad en el trato justo entre los seres humanos. Estas luchas no han terminado, ya que la injusticia e inequidad desgraciadamente sigue caracterizando a muchos países en el mundo. Es por eso que es importante conocer nuestros derechos y luchar para hacer de este mundo cada vez un lugar más justo. Es tu momento de luchar, Lily. ¡Así lo haré, Eleanor Roosevelt! ¡Así lo haré! Terminó.
Muy bien. Entonces, ya saben de dónde vienen los derechos humanos. ¿Alguien me dice? De cómo nací, ¿De los españoles? De los españoles. ¿Quién se encarga de los derechos humanos? 192. Ya. ¿Y quién se encarga de los derechos humanos? Más. ¿Todos? La ONU, ¿no? Dice que la ONU está encargado actualmente de los derechos humanos. ¿Ya? Muy bien. Luego de eso, tenemos Sí, la tarea. recontra. ¿Qué son los derechos humanos? Ya saben. ¿Por qué es Deberes. tan importante defender los derechos humanos? ¿Crees que todas las personas tienen dignidad humana? ¿Por qué? Sí. ¿Ya? Porque todos tienen que tener dignidad humana. ¿Ya? Muy bien. Está fácil ahí también. Recontra. Entonces, en un lado nos dice características de los derechos humanos. ¿Ya? Son obligatorios. ¿Por qué son obligatorios? ¿Alguien me dice? Porque son. Aquí. Son ¿Porque obligatorios. todos deben respetarlos? Porque todos deben respetar. ¿Ya? ¿Dónde le encuentro eso, profe? ¿Cómo sabe Alexandra que son eso? Que todos debemos respetarlo. Arriba. Arriba. Lo encontramos Arriba. aquí, Acá. en las características de los derechos humanos. No me acuerdo. ¿Ya? Ahí lo encuentran todo lo que está en la última parte de la... Por ejemplo, cuando... Cada uno a su izquierda, a su derecha, ¿no? Sí, cada uno. Cuando dice los derechos humanos, ¿cuándo son universales? Porque todos tenemos los mismos derechos. Muy bien, porque todos tenemos los mismos. ¿No? La tarea está recontra papayuca, como dicen, ¿no? Fácil. Los continuos porque son para toda la vida. Ya, muy bien. ¿Ya? ¿Alguna pregunta sobre los derechos humanos? No, profesor. No. Muy bien. Entonces, sería todo lo que es personal social, ¿ya? Con el tema de derechos humanos. ¿Listo? ¿Alguna pregunta más que quieran saber? No,